Así, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y vamos a dar lectura del versículo 15 al versículo 17. Colosenses 3, 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Amén. Me encuentro en Tesalonicenses. Dice así, hermanos: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por este día. Gracias, Padre Santo. Es una bendición grande poder estar en este lugar, Señor, y venir a exaltar tu nombre, adorarte, Señor, humillarnos delante de ti, escuchar tu palabra. Nuestro deseo es aprender de ti, Señor, escuchar de ti, Señor, atesorar tu palabra, Señor, abundar en tu palabra, Señor, y a través de ella conocerte y entenderte cada día más, oh Dios. Que todo lo que escuchemos en este día, Señor, lo guardemos. Y no solamente eso, Padre, que lo podamos practicar en nuestro diario vivir. Te doy gracias por todos aquellos que nos visitan por primera vez, oh Dios. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor. Gracias porque tú eres bueno y sabemos que tú estás en medio nuestro, Dios. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Colosenses capítulo 3. A causa de que sé que algunos de ustedes nos visitan por primera vez o no han estado en las prédicas anteriores que hemos compartido en Colosenses capítulo 3, me gustaría hacer algo, amén. Me gustaría tocar puntos importantes que hemos mirado en Colosenses capítulo 3, amén. Así para que todos nos conectemos con lo que vamos a compartir en este día. ¿Qué es lo que hemos visto en Colosenses capítulo 3? Hemos visto que el apóstol Pablo nos habla de una realidad que ha sucedido con todos aquellos o con cada uno de nosotros que hemos creído o confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Pablo nos habla qué ha sucedido con nosotros. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Nosotros que hemos creído en Él, que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, esto ha sucedido. Hemos muerto al pecado, ¿y qué más? Y hemos resucitado juntamente ¿con quién? Con Cristo. Amén. Qué tremendo. Esto ha sucedido con nosotros. Pablo nos dice que a causa de eso, o ahora a causa de eso, nuestra mirada está puesta ¿dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Es por eso que ahora nuestra atención como cristianos, ahora nuestra atención como creyentes en Jesucristo, nuestro enfoque, nuestro anhelo, nuestra pasión, no están en las cosas de la tierra, pero están en las cosas espirituales. Amén. Ahora nos atraen las cosas de Dios, las cosas eternas. Ahí está puesta nuestra mirada, a causa de que hemos muerto al pecado y hemos resucitado juntamente con Cristo. Amén. La atracción hacia el mundo no más, ahora me atraen las cosas de Cristo, cosas espirituales. Y todo esto ha sucedido a nosotros a través de la regeneración. Amén. Todo esto ha sucedido a nosotros a través de nuestra fe en Jesucristo. Qué tremendas bendiciones hemos recibido nosotros. Pablo también continúa diciendo, nos dice, a causa de esto nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. A causa de esto, dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos una esperanza segura de que algún día seremos glorificados
juntamente con Cristo, seremos levantados con Él. Y es muy tremendo, hermanos, que lo que ha sucedido con nosotros al estar en Cristo. Amén. El apóstol Pablo continúa diciendo que qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora que estamos en Cristo. Esto ha sucedido con nosotros, hemos muerto y hemos resucitado. Ahora que estamos en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Amén. Y recordemos que el apóstol Pablo no nos está dando una sugerencia a hacer algo. El apóstol Pablo nos está dando un mandato como cristianos a vivir y comportarnos como tal. No es cuestión de si gustas hacerlo, es cuestión de que tenemos que obedecer el mandato, amén, de la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué tenemos que hacer? En el versículo 5 el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacer morir en nuestras vidas todo lo terrenal. ¿Y a qué se refiere Pablo con esto? A toda inmoralidad sexual y avaricia. Como cristianos tenemos que hacer morir en nosotros toda inmoralidad sexual y avaricia. Luego de eso nos manda a desvestirnos de toda vestimenta o toda conducta sucia que nos caracterizaba antes de venir a Cristo. Nos manda el apóstol Pablo a dejar ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas y que más, dejar toda mentira. Y recordemos, todo esto a causa de que ahora estamos en Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer. De esa manera tenemos que comportarnos. Esto es lo que tenemos que dejar o quitar de nuestras vidas. Básicamente Pablo nos está diciendo que dejemos todo comportamiento, todo estilo de vida que nos caracterizaba antes de venir a Cristo. Amén. La manera como vivíamos antes, dejémosla ya, porque ahora estamos en Cristo. Ahora tenemos nueva vida. Ahora somos nuevas criaturas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ya no más me caracteriza la manera como vivía antes. Ahora soy diferente. Ya no pienso igual que antes. Ahora pienso diferente. Ya no hablo igual que antes. Ahora hablo diferente. Ahora mi pasión son las cosas de Cristo, de Dios. Del versículo 12 en adelante, Pablo nos manda a vestirnos. Notemos, primeramente nos dice, desvístanse. Amén. Y del versículo 12 en adelante dice, vístanse. Nos manda a vestirnos de ropa limpia, actitudes correctas que deben caracterizar a todo creyente verdadero. ¿De qué nos manda a vestirnos el apóstol Pablo? De lo siguiente: de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Amén. Nos manda a soportarnos unos a otros. Y en realidad tenemos que hacer eso, soportarnos unos a otros. Y también nos manda a perdonarnos unos a otros. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, así como Cristo nos perdonó a nosotros en la cruz de Calvario, así nosotros perdonémonos. Amén. Demos perdón a los demás. ¿Alguien te ofendió? Perdónalo. ¿Alguien te insultó? Perdónalo. ¿Alguien te hizo mucho daño en toda tu vida? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Amén, perdonar. En el versículo 14 Pablo nos dice que sobre todas estas cosas vistámonos ¿de qué? De amor. Sobre todas estas actitudes que ya miramos, vístanse de amor. ¿Y por qué es importante vestirnos de amor? Escuchemos, porque el amor sostiene todas las demás actitudes. El amor hará posible que nosotros nos comportemos o actuemos como cristianos, vivamos como cristianos. Recordemos, si no te amo, no te voy a soportar. Si no te amo, no voy a ser paciente contigo. La primera que me haces, voy a explotar y te voy a gritar. Si no te amo, no voy a poder perdonarte. Si no te amo, no voy a ser manso contigo, paciente y todas estas actitudes. Qué importante es amarnos, porque solamente así vamos a poder llevar a cabo estas prácticas, estas actitudes. El deseo de Pablo para nosotros, la iglesia, era que el Señor nos hiciera crecer en amor.
En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, Pablo dice lo siguiente: y el Señor los haga, dice, crecer y abundar en amor unos para con otros. Este debe ser nuestro deseo. Amén. Amarnos. Amén. Amarnos, soportarnos, perdonarnos, ser pacientes, humildes con los demás. Este debe ser nuestro deseo. De estas actitudes, nosotros como cristianos tenemos que vestirnos. Estas actitudes deben de caracterizarnos. Escuchen, si estas actitudes no te caracterizan y dices que eres cristiano, estás en grave peligro. Amén. Tenemos que arrepentirnos y de vestirnos de mal comportamiento y buscar vestirnos de estas actitudes. Estas conductas, comportamiento, tienen que estar en nosotros como cristianos. Y lo he dicho mucho anteriormente, hermanos, hoy en día las iglesias están infestadas de personas que profesan algo, pero viven completamente opuesto a lo que profesan. Mucha hipocresía en la iglesia. Decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano. Amén. Le pedimos a Dios, perdónanos, y no puedo dar ese perdón a mi hermano. Decimos que conocemos a Dios y nos comportamos peores que aquellos en el mundo. Vivimos como el diablo. Mucha hipocresía, mucha inconsistencia en lo que profesamos y vivimos. Pablo nos dice con todo esto: si dices que eres cristiano, vístete como tal, actúa como tal. Amén. Anda de esa manera, compórtate de esa manera. Ahora del versículo 15 al 17, amén, que vamos a terminar en este día, el apóstol Pablo menciona 3 prioridades del cristiano. Ahora como cristianos, ahora que estamos en Cristo, amén, ¿cuáles deberían ser nuestras prioridades? El domingo pasado miramos una. ¿Cuántos recuerdan cuál fue la prioridad que miramos? Paz. La paz debe ser una de nuestras prioridades como cristianos. Leamos el versículo 15. Versículo 15 dice así: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miramos el domingo pasado que aquí Pablo no se refiere a la paz para con Dios. Tampoco se refiere a la paz interna cuando pasamos tribulaciones, pero Pablo aquí se refiere a la paz relacional. Amén. La paz entre nosotros. La paz que debería caracterizar a la congregación, la iglesia. A esa paz se refiere el apóstol Pablo, en cómo nos tratamos. Amén. Notemos, Pablo sabía que en la iglesia iban a haber personas que posiblemente les gusta discutir. El apóstol Pablo sabía que en la iglesia iba a haber personas que les gusta el pleito, les gusta estar peleando, discutiendo y con cualquiera. Pablo sabía que había personas que iban a ver así en la iglesia. Es por eso que nos dice que la paz de Cristo, de Dios, gobierne en nuestros corazones. Amén. Que la paz de Cristo sea como un árbitro en cómo nos tratamos. ¿Recuerdan? Si alguien viene y te grita y te busca pleito, ¿qué debemos hacer? Busquemos la manera de cómo aplicar o promover la paz. Es lo que Pablo nos está diciendo, que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Si la paz de Cristo no gobierna nuestros corazones, ¿qué va a suceder? Cualquier cosa tan insignificante que pase entre nosotros va a crecer de tal manera que va a causar grandes problemas. Hay gente que por cualquier cosa se queja, ¿no? Y lo crecen bastante y la iglesia se divide, porque un hermano no quiere saludar y empiezan a pleitos y tanta cosa en vez de buscar la paz. Graves problemas que suceden cuando no promovemos la paz, no buscamos la paz. Pero se promueve conflicto, pleitos, chismes, argüentes y tanta cosa. Si la paz de Cristo no gobierna nuestros corazones, vamos a estar de pleito en pleito como perros y gatos. Esto va a suceder. Cualquier cosa me va a molestar de Luis, y en
vez de promover la paz, bueno, vamos a estar peleando y discutiendo. En Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Donde quiera, una vez más, vamos a topar con gente difícil. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Va a haber gente que no te van a querer, no le vas a caer bien, por más que trates. Vamos a toparnos con gente así, pero de nuestra parte, amén, que nosotros esforcémonos todo lo que más podamos por estar en paz. Tenemos que tratar y promover eso nosotros. Y solamente, una vez más, esto es posible cuando la paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Entonces, nuestra prioridad como cristianos debe ser dejar que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones y así buscar, promover, procurar todo aquello que contribuye a la paz entre nosotros, paz relacional. Amén. Así que vivamos en paz, vivamos en paz. Miremos otra prioridad. Vamos a leer el versículo 16. ¿Cuál es otra prioridad de nosotros como cristianos? El versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No solamente tenemos una prioridad de que la paz de Cristo gobierne y tratémonos con paz. También otra prioridad es que la paz de Cristo more y abunde en nosotros. La palabra de Dios debe ser nuestra prioridad. Amén. A esto se refiere el apóstol Pablo con la palabra de Cristo, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro anhelo. Amén. La palabra de Dios debe ser nuestro deseo. En la vida del cristiano debe haber ese deseo de llenarnos, saturarnos, aprender, conocer, dedicar tiempo en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿acaso esa es tu prioridad? Ese es tu deseo. Tristemente, en muchos que dicen ser cristianos, no existe esta prioridad. No existe esta prioridad. Y una vez más, esto es peligroso. Peligroso. La palabra de Dios debe ser nuestro deseo y no cualquier otra cosa. Algo miramos normalmente en muchas personas y tristemente tienen deseo por cualquier cosa o abunda mucho en ellos de cualquier cosa, pero menos la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Pueden hablar de cualquier cosa y dan información como de fútbol, y lo he dicho anteriormente, de fútbol, jugadores y quién ganó, quién perdió, noticias tremendos. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, no saben si Génesis o dónde está, no conocemos la palabra de Dios. Es triste. Ya tenemos años en la iglesia, años de cristiano. Esto era muy importante para el apóstol Pablo, escuchemos. Porque era importante para el apóstol Pablo comunicar esto a los colosenses. Porque los hermanos de la iglesia de Colosenses estaban siendo atacados, recuerdan, por falsos maestros, llamados o conocidos como los gnósticos. Estos falsos maestros querían introducir herejías en la iglesia de Colosa. Estaban siendo bombardeados por falsas enseñanzas y herejías. Y Pablo les dice que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Lo mejor que podía hacer la iglesia, los hermanos de Colosenses, ante tanto ataque de tanto falso maestro, era abundar en la palabra de Dios. Es lo mejor que podían hacer. Ahora, no se diga de nosotros. Donde quiera que miramos, donde quiera que escuchamos, tanto falso maestro, tantas herejías que se predican, se enseñan hoy día. Prendemos la radio, prendemos la televisión, miremos tanta falsa enseñanza. Tanta falsa enseñanza. Y lo mejor que nosotros podemos hacer, hermanos, es estudiar, amén, conocer, abundar en la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer.
la iglesia está bajo ataque por falsos maestros. La pregunta es, ¿estamos inundándonos, abundando la palabra de Dios o no? Todos aquellos que no conocen la palabra de Dios vienen a ser presa fácil de los falsos maestros. A todo le dicen amén, aunque sea falso, aunque sea una herejía. ¿Por qué? Ignoran la palabra de Dios. Cualquier práctica nueva que surge por ahí, la traen a la iglesia y la empiezan a practicar. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, ignoran la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual miramos en muchas iglesias tantas prácticas herejes? No conocen, no se conoce la palabra de Dios, se ignora bastante la palabra de Dios. Y una vez más, esto es triste que se viene a la iglesia y muy peligroso, muy peligroso. Porque es que el pueblo es destruido. ¿Recuerdan que dice Oseas 4:6? Por falta de conocimiento es que el pueblo es destruido. Isaías capítulo 5, versículo 13 dice, el pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Y no cualquier tipo de conocimiento, conocimiento de Dios y su palabra. Por eso es que la iglesia está siendo destruida. ¿Ven? Muchas iglesias locales han acogido prácticas erróneas, antibíblicas. Tristemente, la condición de la iglesia hoy día es que existe un gran número de personas que no leen, no estudian, no meditan la palabra de Dios. Tristemente existe, y puedo decir, espero que no, amén. Muchos dicen que del 100% de una iglesia local, hasta el 80-85% no estudian, no meditan en la palabra de Dios. No la leen. Y a causa de esto es que muchos cristianos pues ignoran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque parece que la palabra de Dios no es una prioridad para ellos. Tienen tantas prioridades entre semana, amén, tantas cosas que hacer entre semana que parece que es más importante que la palabra de Dios. Pablo nos dice una vez más que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ese es el deseo de Pablo. ¿Cómo es que la palabra de Cristo mora en nosotros? Escuchen, asistiendo a la iglesia cuando se predica el día de hoy. Amén. Aquí se predica la palabra, o los jueves que nos reunimos para los estudios bíblicos. Aquí damos estudios de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios mora en vosotros? Asistiendo a la iglesia cuando se predica y se enseña. ¿Y de qué otra manera? Apartando tiempo en el día. Amén. En el día apartamos tiempo para estudiar, leer la palabra de Dios. Mucha gente dice, es que no tengo tiempo, ¿verdad que sí? Es la excusa clásica, no tengo tiempo ni para orar, ni para leer la palabra de Dios. Pero tengo algunas preguntas y mediten, no me respondan, amén. ¿Cuánto tiempo del día nos la pasamos en Facebook? ¿Cuánto tiempo del día la pasamos mirando los profiles de otras personas y mirando, poniendo likes o qué sé yo, o poniendo tanta cosa, y no dedicamos tiempo, ni siquiera media hora para estudiar la palabra de Dios? Nos damos cuenta que tan grande diferencia espiritual hay en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo nos la pasamos mirando películas al día? O mirando nuestros shows preferidos, las series, ¿no?, famosas que hay ahorita. O nos la pasamos en Instagram, o nos la pasamos mirando el fútbol, amén, en los domingos, hasta 3-4 horas que se alarga el equipo. Pero tristemente, supuestamente, no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Verdad que sí es triste? Y se acaba el día y decimos, no, es que no tuve tiempo, estuve bien ocupado, hermano. Mucha indiferencia espiritual. Y luego decimos, ¿por qué el pueblo no crece espiritualmente? ¿Por qué el pueblo sigue niño espiritualmente? ¿Por qué el pueblo, la iglesia, los hermanos no crecen, no maduran? Por lo mismo, por lo mismo. ¿Cuáles son tus prioridades? En eso vas a dedicar tiempo. Si la palabra de Dios no es tu prioridad, se entiende por qué no dedicas tiempo en eso. Pero si la palabra de Dios es tu prioridad, vas a hacer tiempo. ¿Amén? Vas a cortar 2 horas de Facebook al día para leer la palabra de Dios.
Ahora, notemos, hermanos, cuál va a ser el resultado cuando la palabra de Dios mora en nosotros abundantemente. ¿Qué produce la palabra de Dios en nosotros? Miremos qué dice el versículo 16. Continuamos leyendo. Enseñándose y qué más, exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, entonces vamos a tener la capacidad de ¿qué? Enseñar, aconsejar, instruir a los demás. El hermano está pasando necesidad, tenemos la capacidad de poder instruir en la palabra de Dios, aconsejarlo, también dirigirlo. ¿Y qué más dice ahí? También vamos a poder exhortar, esto es, amonestar, advertir de las consecuencias de todos aquellos que viven en pecado o están viviendo incorrectamente. Notemos que enseñar y exhortar no solamente la función del pastor. Mucha gente dice, esto es lo que tiene que ser el pastor o el maestro, pero notemos que el apóstol Pablo nos menciona aquí estas acciones en plural. Notemos, debemos enseñarnos, amén, y debemos exhortarnos unos a otros, no nomás el pastor el domingo. Puedo decir que la razón por la cual muchos de ustedes no lo hacen, puedo decir que la razón por la cual muchos de ustedes no enseñan, ni exhortan, ni aconsejan a nadie a través de la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios no abunda en ustedes. La verdad es que no conocemos la palabra de Dios, no sabemos qué decir, no sabemos cómo aconsejar. No enseñan, no motivan, no instruyen, no aconsejan, no exhortan a nadie a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? No conocen la palabra de Dios. Y muchos dicen, pero entiéndame que soy nuevo. 10 años y todavía se considera nuevo. 5 años y todavía se considera nuevo. Aún 3 años, a 1 año y todavía se considera nuevo. Así decía un hermano, ¿quiere servir? No, es que soy nuevo. Están como 20 años de cristiano. Y hay un problema ahí. ¿Qué sucede cuando tenemos una cubeta? Escuchemos. Y la llenamos de agua, amén, y le seguimos echando agua. ¿Qué sucede? ¿Alguien? ¿Qué sucede? Tenemos una cubeta, la llenamos de agua, pero seguimos echándole. Se va a desbordar, ¿no? Y se va a ir por donde sea. Eso es exactamente lo que va a suceder con nosotros cuando la palabra de Dios abunda. Amén. El cristiano en quien abunda la palabra de Dios no se queda callado, siempre tiene algo que decir, tiene algo que compartir de la palabra de Dios. Puede instruir, puede aconsejar a sus hijos, a su familia, a sus amigos. Pero ¿por qué no sucede una vez más? Porque la palabra de Dios no abunda en muchos de nosotros. No sabemos qué decir. Pablo nos dice que el enseñar y el exhortar, que tenemos que estar haciéndolo cada uno de nosotros, se debe llevar a cabo en toda sabiduría. ¿Qué es esto? Debemos exhortar y enseñar, no nomás con palabras que se nos vengan a la mente, ¿no? Ahí se va. Tenemos que hacerlo con toda sabiduría, esto es, aplicar la palabra de Dios correctamente, ya sea si enseñamos o exhortamos, tenemos que hacerlo con sabiduría, correctamente. No nomás ahí se va, ¿no? Sino hacerlo correctamente. Continuemos. ¿Qué más dice el versículo 16? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora notemos, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, ¿qué más va a producir? Va a producir a nosotros cantar con gracia. Va a producir a nosotros cantar salmos, himnos y cánticos espirituales al Señor. Eso es lo que va a producir cuando la palabra de Dios abunda en nosotros. Y no solo eso, cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, nos va a dar entendimiento de qué cantos estamos cantando. Amén. No cantar cualquier canto porque es canto, sino que vamos a tener discernimiento qué es lo que estamos cantando al Señor. Hoy día que se canta cualquier cosa, ¿no?
y que pensamos que es dirigido para Dios, pero se exalta más al hombre en muchos cantos. Si la palabra de Dios no abunda en nosotros, no tendremos discernimiento y vamos a cantar cualquier cosa. Hoy muchos cantos se escuchan donde quiera y no tienen base bíblica. Son cantos humanocéntricos, centrados en el hombre, amén, centrados en lo que yo hago, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, pero no son cantos cristocéntricos ni diocéntricos. Recordemos, nuestras alabanzas, nuestros cánticos, a través de ellos tenemos que exaltar a ¿quién? A Dios, hablar de Él, expresar las grandezas de Él, sus promesas, sus sacrificios, sus bendiciones, hablar, exaltar a Cristo y no al hombre. Tristemente vivimos en tiempos donde en las iglesias lo único que la gente está buscando es buena música, ¿verdad que sí? Y la preocupación de muchos pastores es tener un grupo de alabanza que toquen, pero, y eso es bueno, mucho, lo único que les importa es buena música. Y no les importa ni ponen atención en lo que se está cantando. Mientras que se escuche bonito, dicen, no importa lo que se cante, ¿no? Mientras que traiga gente, la gente les guste, ¿no? Y esto es peligroso, es muy peligroso, escuchemos, porque mucho de lo que se canta hoy en las iglesias contiene bastante error doctrinal. Mucha de la letra que se canta en las iglesias no es consistente con la palabra de Dios, contradice la palabra de Dios y tiene bastante error doctrinal. Son cantos que no deberíamos estar cantando en la iglesia. Por ejemplo, espero no herir los sentimientos de alguien. ¿Han escuchado la canción Arrebato? Yo arrebato lo que a mí me pertenece y no sé qué tanto, y arrebatar al diablo lo que nos quitó. No cantemos eso, ¿eh? No tiene que ver nada con las escrituras, como si nuestras bendiciones dependieran de Satanás, ¿amén? Y tenemos que quitarle algo. Mis bendiciones no dependen de él, ni quitarle nada a él, dependen de Dios. Son cantos que a la gente les atrae porque se escucha bonito, pero contienen bastante error doctrinal, y estos cantos promueven ¿qué? Prácticas herejes en la iglesia, donde la gente está robe y arrebatando bendiciones al diablo. No tiene que ver nada con cristianismo ni con las escrituras. Amén. Yo voy a Dios y Él me bendice. No tengo que quitar nada a Satanás. Tengamos mucho cuidado. Es por eso que es muy importante que la palabra de Dios abunde en nosotros. De esa manera tendremos discernimiento, qué es lo que estamos cantando, cómo nos dirigimos delante de Dios en oración. Y no cantamos porque se escucha bonito, cantamos porque es bíblico. Amén. Cantamos a Dios su palabra, no mis propias opiniones, lo que yo siento. ¿Qué debemos hacer nosotros? Llenarnos, abundar en la palabra de Dios. De esa manera cantaremos y adoraremos a Dios con entendimiento y no ignorantemente. Amén. De esa manera, hermanos, nuestra oración va a ser aceptable a Dios. Escuchemos, Dios no acepta cualquier cosa. Amén. Dios no acepta cualquier cosa. Cuando la palabra de Dios es nuestra prioridad, entonces pondremos nuestra mirada, amén, no pondremos nuestra mirada en un show, en luces, humo, ¿verdad? Que mucha gente lo que le atrae, la alabanza no tenga humo, luces y tanto entretenimiento. Ahí no va a estar nuestra mirada, nuestra atención va a estar, y nuestra prioridad va a ser exaltar a Dios, amén, con cánticos que lo glorifiquen, con cánticos que están llenos de su palabra. Ese va a ser nuestro deseo. En el momento de alabanza y adoración no es para nosotros, es para Él, para exaltarlo a Él. Terminemos leyendo versículo 17. El versículo 17 dice así: y todo lo que hacéis, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué significa hacer todo en el nombre de Jesús? ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo para su gloria. Significa hacer todo bajo su autoridad, deseando hacer su voluntad y ser aprobados por Él.
Significa que todo lo que hagamos, lo hagamos como si lo hiciéramos ¿para quién? Para Él. Trabajamos en nuestros trabajos, amén. Lo hacemos como si lo hiciéramos para Dios, para excelencia. Cualquier área que hagamos o que sirvamos, lo hacemos como si para Dios. Vamos a mirar qué dice ahí mismo, versículo 23 y versículo 24. Capítulo 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es hacer las cosas o todo lo que hacemos en el nombre de Jesucristo. Y Pablo termina diciendo en el capítulo 17, en el versículo 17, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Consideremos todo lo que el Padre ha hecho y cuánto nos ha bendecido por su Hijo amado Jesucristo, amén, a morir por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Cuánto hemos sido bendecidos nosotros? Amén. ¿Cuánto nos ha dado Dios? ¿Cuántos tienen carros? ¿No? ¿Cuántos tienen salud? ¿Cuántos tienen un lugar donde vivir? ¿Cuántos tienen amigos? ¿Cuántos tienen trabajo? Demos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Vivamos todo el tiempo agradecidos. Recordemos que la actitud del cristiano es agradecimiento a Dios. No nos quejamos por lo que no tenemos. Damos gracias a Dios por lo que tenemos. Amén. Termino resumiendo. ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades? Prioridad número 1, vivir en paz entre nosotros. Somos un solo cuerpo y Dios nos llamó no para estar peleando, pero para vivir en paz. Amén. Así que si hay pleito entre algunos de ustedes, espero que no pase el día de hoy sin que tratemos de estar en paz. Amén. Prioridad número 2 debe ser la palabra de Dios. ¿Y qué produce la palabra de Dios en nosotros? Miramos, enseñarnos y exhortarnos en toda sabiduría y cantar al Señor con entendimiento, cantos llenos de su palabra que lo glorifiquen. Prioridad número 3, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús, deseando agradarle a Él en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria. Amén. Así que procuremos, hermanos, de practicar o buscar estas prioridades y llevarlas a cabo en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Amén. Y así darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que nos reunimos en este lugar, bendito Dios, o donde quiera que estemos, Señor, y abrimos tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos exhortas, Padre, tú nos muestras, tú nos edificas, bendito Dios, tú nos diriges, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en nuestros corazones a través de tu palabra, bendito Dios. Te pido, Señor, que el deseo de cada uno de nosotros sea la paz, vivir en paz, estar en paz los unos con los otros, que podamos, Padre Santo, componer, arreglar toda relación quebrada, Señor, que podamos, Padre Santo, dejar el pleito, el enojo, la ira y tantas cosas, bendito Dios, que posiblemente practiquemos en contra de los hermanos. Que podamos perdonarnos, que podamos amarnos, Señor, que podamos ser pacientes los unos con los otros, bendito Dios. Te pido, Padre Santo, que pongas en nuestros corazones el deseo grande de tu palabra, Señor. Que dediquemos tiempo para meditar en ella, Señor. Que podamos instruirnos, Padre, a través de tu palabra, Señor. Que la deseemos, bendito Dios, mucho más que la miel, Señor.
Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, y así seas tú, bendito Dios, edificándonos, Señor, y guardándonos, bendito Dios, de toda falsa enseñanza, Señor. Y así también podamos cantarte con entendimiento, con conocimiento, Señor. Que nuestro deseo sea, Padre Santo, glorificar tu nombre cada vez que cantamos y adoramos, Señor, a ti. Te doy gracias por este día, Padre Santo, y que también, Señor, nuestra prioridad sea, bendito Dios, que todo lo que hagamos, Señor, toda actividad, ya sea comer, ir a trabajar o cualquier cosa, bendito Dios, hacerlo, bendito Dios, con la intención de glorificar tu nombre, Señor, bajo tu autoridad, Señor, deseando agradarte a ti en todo lo que hacemos, Señor. Te doy gracias por tu palabra, bendito Dios, que no vuelve vacía. Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Que no olvidemos tu palabra, Señor, que la atesoremos, Padre, y que la practiquemos, Señor. Te doy gracias por este día, bendito Dios, porque tú eres bueno. Gracias.